Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia del libro de Tesalonicenses, el capítulo 5. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia. No dormidos como los demás, estén alerta y lucidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usamos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Ahora, que el Dios de la paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva.
Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Amados hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con amor cristiano. Les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hermanos, hemos acabado de leer la palabra de Dios, pero el día de hoy, ¿qué nos quiere decir la palabra y la lectura que hemos escuchado, hermanos? ¿Qué nos quiere decir a mí y a ti para nuestra vida? Bien, hermanos, hoy Dios nos dice algo de lo cual debemos de tener todos nosotros, los que nos decimos cristianos y hermanos. Algo que es muy importante y que debe de hacer la unión entre todos nosotros, hermanos. Porque necesitamos estar unidos unos con otros. Y la palabra de Dios hoy nos habla y nos dice que nos cuidemos unos a otros, que estemos unidos unos con otros, que nos cuidemos en todos los aspectos, hermanos. Porque si realmente nos cuidamos y estamos al pendiente de nosotros como Dios nos lo pide, nosotros vamos a mantenernos fuertes y unidos como Dios quiere, para así poder enfrentar todas las circunstancias que se nos vayan presentando en nuestra vida. Pero Dios quiere que nosotros estemos realmente unidos. Al estar unidos, Dios quiere que seamos todos nosotros una sola persona, así como Jesucristo nos lo manifestó cuando estuvo aquí, cuando Él claramente nos dijo: el Padre y yo somos uno mismo. Así Él quiere que todos nosotros seamos una misma persona. ¿En qué? En el mismo camino. Una misma persona en la misma fe. Eso es lo que hoy Dios nos pide. Por eso es que nos dice que nos cuidemos. Porque al cuidarnos vamos a estar realmente unidos y vamos a poder ser uno solo, así como lo es Jesús y nuestro Padre Dios. Por eso Jesús nos dijo: el Padre y yo somos uno solo. Y Jesús quiere que nosotros seamos uno solo en Él también. Y nos da muchos ejemplos. Como por ejemplo, cuando Pablo dice que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Al pertenecer al cuerpo de Cristo quiere decir que estamos siendo uno solo con Él mismo. Porque Él dice que en el cuerpo hay muchos órganos. En el cuerpo, pero todos forman un solo cuerpo. Y por eso es que Dios quiere que tú y yo y todos nosotros estemos realmente unidos para que seamos uno solo en Cristo. Acuérdate, hermanos. Y para que entendamos, te lo voy a empezar a leer de la propia palabra de Dios, para que veas cómo nos dice y cómo nos habla. Y la invitación que nos hace a que nos cuidemos unos a otros. ¿Para qué? Para que nos mantengamos unidos y podamos ser uno solo en unión ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Así como lo son el Padre y Él. Y empezamos cuando dice la palabra de Dios. Fíjate cómo dice: amados hermanos, edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Edifíquense, fortalezcanse,
Y fíjate cómo nos va a ir diciendo que nos debemos edificar y fortalecer. Fíjate cómo empieza la palabra de Dios. Dice que nos vayamos edificando y fortaleciendo unos a otros, O sea, fíjate, nos habla de unos a otros. Ahí donde entra que Dios quiere que estemos unidos. Por eso quiere quiere que nos edifiquemos unos a otros y nos cuidemos unos a otros. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Hermanos, les rogamos que cuiden con ternura a los débiles, que se cuiden unos a otros, pero sobre todo que sean pacientes. Fíjate, nos empieza a decir, nos empieza diciendo la palabra de Dios que nos edifiquemos unos a otros, así como lo hemos estado haciendo. Porque Dios quiere que todos nosotros seamos uno solo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y ya te dije el ejemplo que puso Pablo cuando habló con los corintios, cuando dijo que todos nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo tiene muchas partes, muchas venas, mucho todo. Y todas esas partes, todo eso que tiene su cuerpo, forman un solo cuerpo, que ahí entramos nosotros. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, fíjate, dice, hermanos, les rogamos, les suplicamos que cuiden con ternura a los débiles. ¿Y quiénes son esos débiles que tenemos que cuidar con ternura? Los débiles son aquellos que todavía tienen su fe débil, que no la tienen bien fortalecida como debe de ser. Porque recordemos que una fe débil puede ser quebrantada en cualquier momento. Y Dios nos pide que los cuidemos con ternura, pero que también nos cuidemos unos a otros. Y sobre todo, que nos tengamos paciencia. Fíjate bien, hermano, termina diciendo, y ténganse paciencia unos a otros. Y sigue diciendo la palabra de Dios, cómo nos sigue diciendo que debemos de cuidarnos y estar unidos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, estén siempre alegres. Y sigue diciendo, y nunca dejen de orar. Y nunca dejen de orar. Pidan en sus oraciones unos por otros. Ahí nos está empezando a decir cómo nos tenemos que cuidar. Empezando por la oración. Porque si pidemos unos por otros, nos vamos a ir fortaleciendo. Y nos vamos a ir cuidando unos a otros. ¿Por medio de qué? De la oración. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero también sean agradecidos en toda circunstancia y con lo que tienen. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. Fíjate. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para ustedes que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Te fijas cómo Dios nos va hablando? Por eso es que Dios dice que debemos de estar unidos y nos debemos de cuidar para que todos seamos uno solo. ¿En quién? Dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Cristo Jesús y tienen que ser todos ustedes uno solo. Por eso les ruego y les suplico que se cuiden y se mantengan unidos. ¿Cómo? Edificándose unos a otros y cuidándose por medio de la oración, pidiendo unos por otros. Y sean agradecidos con todo lo que tienen, porque esa es la voluntad de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y no apaguen el Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu Santo, hermanos. Porque si apagamos el Espíritu Santo, apagamos nuestras fuerzas. Recordemos que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios.
Y por medio del Espíritu Santo nosotros nos movemos. Por medio del Espíritu Santo nosotros tenemos el conocimiento y el entendimiento. Por medio del Espíritu Santo adquirimos la sabiduría. Y sigue diciendo, no apaguen el Espíritu Santo, sino que retengan todo lo que es bueno. No apagues el Espíritu Santo, sino que retengas todo lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal, o aléjense de todo lo malo. No apaguen el Espíritu Santo. ¿De qué manera nosotros podemos tener despierto siempre al Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo lo podemos mantener despierto y nutrido al Espíritu Santo, hermanos? Te lo voy a decir cómo. Por medio de la oración. Por medio de la oración nosotros mantenemos despierto al Espíritu Santo y nutrimos nuestra alma. Por medio de la oración. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Pidan en sus oraciones unos por otros. Nunca dejen de orar. La oración es el alimento del Espíritu Santo y de nuestra alma. Y de esa manera nosotros podremos mantener despierto al Espíritu y nunca se apagará. ¿Te fijas cómo habla la palabra de Dios y cómo nos va diciendo? Nos dice que nos vayamos edificando, porque nos invita a que estemos unidos todos, a que nos cuidemos todos, para que todos juntos seamos una sola persona en Cristo Jesús. Así como Cristo Jesús nos manifestó que el Padre y Él eran una sola persona, eran lo mismo. Así debemos ser todos nosotros, pero nosotros debemos ser todos juntos una sola persona en Cristo Jesús. Y sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos. Fíjate bien, ¿eh? Dice que nos cuidemos, que cuidemos con paciencia a los que están más débiles, que nos cuidemos unos a otros, pero sobre todo que nos tengamos paciencia unos con otros. Que nos tengamos paciencia unos con otros. Que nunca dejemos de orar, que al contrario, en nuestras oraciones pidamos unos con otros, porque desde ahí nos empezamos a cuidar, porque por medio de la oración nos invita a que pidamos. Tú pides por mí, yo pido por ti. Y desde ahí nos vamos a empezar a ir cuidando, porque le vamos a pedir a Dios. Yo voy a pedirle a Dios por ti, hermano, para que te cuide y te proteja, te llene de fuerzas y de energías para que salgas adelante y que nunca permita que te toque Satanás. De esa manera nos vamos a ir cuidando desde la oración. Es una de las maneras que nos debemos de ir cuidando, pero nos debemos de cuidar en todos los aspectos, hermanos, en todos los aspectos. Como te acabo de explicar, una de las maneras que nos vamos a ir cuidando es por medio de la oración. Por eso dice la palabra de Dios que nunca nos apartemos de orar y que pidamos en nuestras oraciones unos por otros, porque desde ahí nos vamos a ir cuidando, como te acabé de explicar. Tú pides por mí, yo pido por ti. Yo le pido a mi Padre Dios Yahvé por ti, para que te cuide, te proteja, te bendiga y que no permita que Satanás se apodere de ti y que nadie te haga ningún mal, por medio del Señor Jesucristo. Esa es una manera de cuidarnos, pero nos tenemos que cuidar en todos los aspectos. Acuérdate, hermanos. Y dice que no apaguemos el Espíritu Santo. Ya te dije, el Espíritu Santo, para no apagarlo, Dios por eso dice que nunca nos debemos de apartar de la oración, porque por medio de la oración nutrimos al Espíritu Santo y a nuestra alma. Y al estar nutrido el Espíritu Santo, lo mantenemos despierto y nunca se apaga. ¿Para qué? Para que por medio del Espíritu Santo nosotros adquiramos
la sabiduría y la inteligencia para poder retener todo lo que es bueno a nuestra vida, pero también para así poder alejar todo lo que es malo de nuestra vida. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: ahora que el Dios de la paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa, hermanos. Por eso quiere que nos cuidemos unos con otros, que estemos unidos unos a otros para que seamos, como te lo acabé de explicar, una sola persona en Cristo Jesús. No se te olvide, hermano. Por eso es muy importante que Dios nos dice que nos cuidemos unos con otros y que nos mantengamos unidos todos juntos, hermanos. Porque dice la palabra de Dios: y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y termina diciendo la palabra de Dios: Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. ¿Y quién es el que nos llama? Nuestro Señor Jesucristo, para así poder llegar después ¿a quién? A nuestro Padre Dios Yahvé, mis hermanos. Así de que entonces, hermanos, la invitación que Dios hoy nos hace es que nos mantengamos unidos y nos cuidemos unos a otros, que cuidemos al débil, que nos cuidemos unos a otros, pero sobre todo que nos tengamos paciencia unos a otros, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, no sin antes haciéndole la cordial invitación que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra, que la acojamos y la metamos a nuestro corazón y que la pongamos en práctica en nuestra vida, porque esa es la clave para que tú y yo podamos ser cada día mejores personas y podamos servir más dignamente a quién, a nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo. Papito, Padre, Dios y amoroso Yahvé, hoy yo en este día te doy las gracias, Señor, por la vida que me has dado. Te doy las gracias por la salud y las fuerzas que me has brindado día tras día, porque sin esa salud y esas fuerzas que tú me das, Señor, yo no podría moverme ni levantarme. Pero gracias por las fuerzas y la salud que tú me das, porque de esa manera yo me incorporo día tras día y puedo hacer todas mis actividades. Gracias por el techo, el pan y el sustento, pero sobre todo, Padre Yahvé, gracias porque existes tú, Padrito hermoso. Padre, ayúdanos a que realmente estemos todos unidos como tú nos lo pides, a que realmente nos cuidemos y cuidemos del que está más débil. Pero sobre todo, Padre Yahvé, ayúdanos a que nos tengamos paciencia unos con otros, porque al tenernos paciencia unos con otros vamos a poder entendernos y comprendernos, y así nos vamos a poder ayudar y cuidar y estar unidos como realmente tú quieres que seamos, y que estemos todos unidos en una sola persona, que es por medio del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, y diciéndoles, hermanos míos, hermanitos, acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé, acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo, que es la fuerza de mi Padre Dios Yahvé, nos ayude a que realmente estemos unidos en una sola persona, que es por medio del Señor Jesucristo. Amén.